En esta oportunidad tenemos el agrado de estar homenajeando a una mujer que para mí es un orgullo tenerla, una pianista con muchísima trayectoria en la música local, en la enseñanza también, por supuesto, donde hoy queremos hurguir un poquitito ahí en esta trayectoria musical que has tenido en lo largo de estos años, y quiero darte la bienvenida a nuestro espacio, Marta. Muchas gracias, agradezco que me hayan convocado y me encanta recordar todo lo que he aprendido en el camino recorrido hasta acá. Bueno, bienvenida. La verdad que tenerte acá es un placer para nosotros y yo tengo muchas cosas para preguntarte, pero bueno, quiero arrancar por algo, más allá de meternos en sí, en lo que es la música, ¿no? ¿Qué significa o cómo podemos referir la mujer con la música? En este ámbito, ¿no? Que de años viene como ocupando también la figura masculina. Claro, pero vos sabés que nunca lo pensé a eso, porque viste que yo empecé a tocar el piano tan chica que Sí, para mí fue todo muy tan natural. natural, claro, no había ni me daba cuenta si había hombres tocando, era yo y nada más. Y por ejemplo, cuando te empezaste a encontrar, porque vos arrancás desde muy chiquita, pero en algún momento empezás un camino, una trayectoria donde vos te debes como plantar y decir, bueno, por este camino quiero ir, ¿no? Y sí, pero también creo que fue algo así natural que me fue llevando. Fue fluyendo. Sí, porque en la escuela yo empecé a estudiar de chica y ya después cantaba en el coro, ya después no canté más porque empecé a acompañar el coro y así, viste, iba, tocaba en los actos, en la iglesia y era una cosa normal para mí, muy natural. Bien. ¿Qué episodio, qué momento es donde vos ves un cambio, donde yo me imagino esto, si bien fluye, ¿no? Es algo que vos ya tenés naturalizado, porque ya desde muy chiquita arrancás con la música. ¿Dónde, en qué momento de tu vida vos te das cuenta de que te vas a dedicar a esto? Me refiero a decir, bueno, voy a hacer un camino como un poco más o profesional, o me voy a dedicar más a esto, o ya lo incorporás al estilo de tu vida, ¿no? Claro, fue cuando terminé el secundario que estaba decidida a irme a estudiar a Buenos Aires. Pero tuve Bien. que esperar un poco porque se me ocurrió casarme y, Oh. y bueno, pasaron algunos años hasta que me divorcié y ahí enfilé otra vez. ¿Qué tema, ¿no? Sí, La música y la pareja. claro. Pero bueno, ahí ya en serio, con todo, en Buenos Aires, ya estudiando. Y después acá también ya empecé a tocar en grupo. Por ejemplo, empecé a trabajar en algún momento en el Centro Cultural y estaba Pascual Lupia, que él enseñaba guitarra y después fue director del Centro Cultural y armó un grupo de folclore y estaba bueno. Víctor tocaba en ese grupo también, tocaba el violinista Fusé, tocaba Cacho Dirío, el bajo, eh, y hacíamos un folclore muy estilizado. Pascual hacía los arreglos y yo no tenía idea del folclore, pero ahí aprendí. Y ya después pasaron unos años, dejamos de tocar porque Pascual se fue de director y yo empecé a tocar con otra gente, por ahí hacía dúos pianísticos con otro pianista
o con un violinista, y después toqué tango también con Pichuco y aprendí un montón porque él no tenía estudios académicos, pero de tango la tenía clara. Y después armamos la Black River y ahí ya fue lo más. Ahí ya otro nivel. Sí, y bueno, todos los compañeros que empezaron tocando sabían de música porque ya eran también músicos que venían tocando en otros grupos, pero de jazz aprendimos con Víctor, porque él era un Benny Goodman, el mejor clarinetista que yo he escuchado acá. ¿Muchos años integraron la banda? Y a ver, la banda se formó a principios de los 90. Víctor falleció en el 2005 y bueno, hasta ahí. Y después tocamos esporádicamente, pero ya es como que quedamos, viste, muy bajoneados, porque todos lo extrañamos tanto. Y después de tener ese clarinetista, cualquiera que venía a tocar el clarinete nos parecía ahí, viste. Tuvieron muchas recorridas por la Sí, región. sí. ¿Cómo fue esa historia de la banda? Y primero empezamos con el trompetista, que yo lo fui a buscar. No sé, se me ocurrió a mí, ¿por qué? Porque un día escuché una banda de jazz y dije, yo quiero tocar esto. Y yo venía de tocar música clásica. Claro. Entonces lo fui a buscar al trompetista y él no sabía mucho porque estaba tocando rock, pero empezamos a tocar. Después dijimos, lo vamos a llamar a Víctor. Y ahí fue cuando aprendimos todos, ¿viste? Porque Víctor vino y, bueno, trajo repertorio, esto se hace así, hagamos este arreglo acá y allá. Lo fuimos a buscar al bajista, que tampoco sabía de jazz. Después vino el percusionista y algunos invitados así como con saxo, pero que iban y no les gustaba y después no duraban mucho. Hasta que se armó la banda que duró mucho tiempo, hasta que falleció Víctor, que fue con Adrián Linares, porque el otro trompetista se fue en algún momento y yo lo fui a buscar a Adrián. Bien, vos, como decís, ¿no? Arrancaste con música clásica. ¿Cómo es esa entrada al jazz, ese cambio tan brusco de estilo de música también, ¿no? Sí, y bueno, son cosas diferentes, pero no es tan difícil. Me parecía al principio, claro, un cambio muy notable, pero después me encantaba. ¿Qué era lo que te despertaba? Y esa alegría que tiene el estilo Dixieland que hacíamos nosotros. ¿Lograron llegar a tener un CD? Sí, Pues en ese momento había CD, me acuerdo ¿no? que Víctor un día me vino a un ensayo y dijo, bueno, si no grabamos el CD, ahora que vamos a cumplir 10 años con la banda, yo me voy de la banda. ¿Viste? Y así que enseguida... Para ese momento todavía no tenían Claro, ningún álbum, nada armado. No teníamos nada, lo único que viajábamos mucho, ¿viste? Sí. A los festivales que nos invitaban, pero no habíamos grabado nada. Y entonces empezamos a armar un repertorio y fue que grabamos el CD. Y después ya estábamos empezando a querer grabar otro. Y ahí fue cuando Víctor se puso mal y, bueno, falleció. ¿Cómo se llamaba el CD? ¿Qué nombre le habían puesto? ¿Te acordás? 10 años, creo que 10 años. 10 años, ¿no? Sí, y tiene la foto de todos los que estábamos en esa época. De todos los integrantes claro. de la banda. ¿5 eran? 6. 6. Sí. Pero los que estuvimos siempre,
fuimos trompetista, clarinetista, yo, banjoísta y bajista. Después por ahí hubo algún saxo que iba y venía, ¿viste? Pero tampoco estaba convencido, así que no seguía. Y los percusionistas, algunos cambiamos, ¿viste? Porque Sí. por ahí se cansaban o no querían seguir tocando. Pero fue fantástica esa época. Sí, ¿podés decir lo mejor que te pasó con la música? Bueno, sí, una de las mejores, porque también tuve otros momentos con música clásica haciendo a dos pianos con una pianista. Okay. Pero eso ya era igual totalmente diferente, Sí, otro contexto, sí. Y después hacíamos a cuatro manos. Me acuerdo que el primer concierto lo hicimos en el Centro Cultural. Y después ya, bueno, hemos tocado mucho en el Museo de Bellas Artes, en Neuquén, en el Valle y en Córdoba. Y bueno, ahora ya no lo hacemos porque ella no está cerca. ¿Y qué otra cosa hacía yo? Bueno, tocaba también con algunos violinistas en dúo. ¿Cómo es el tema de improvisados? Improvisar y es un aprendizaje. Es mucho escuchar. ¿Mucha técnica? No sé si hay una técnica para improvisar. Debe haber quizás, pero es mejor dejarse llevar por la intuición cada uno. Ahora me parece que, claro, si primero aprenderse los temas y después ver qué hacemos con cada tema. Claro, ¿Qué sí. sale? Sí, por supuesto. Es algo similar como lo que a mí me toca hacer cuando voy a los eventos. Uno por ahí tiene una técnica y demás, pero se improvisa muchísimo a la hora de abrir una pista o de mantener una pista o hacer un cambio de estilo de música. Claro. Es como que ahí la técnica, sí, bueno, hasta cierto punto. La Después técnica ya... siempre está, pero hubo grandes músicos de jazz que no tenían técnica. Pero sí, Lo sentían. claro. Es algo, esa magia indescriptible, sí. Sí. Estuviste en España también. Sí, estuve en España 3 meses porque me invitó el primer trompetista que se había mudado a España a tocar allá. ¿De la banda? Sí, y me conocí con una chica que era hija de un portugués y una española. Y cantaba en inglés y en portugués. Así que ahí nomás armamos un dúo y tocábamos en los bares. ¿Qué tocaban? Tocábamos blues Sí. y ella cantaba, jazz cantaba en inglés y hacíamos bossa nova, música brasilera y cantaba en portugués. Qué hermoso. Sí, muy bien. ¿Registros tenés? Tengo fotos y alguna grabación y yo le decía, ¿por qué no nos vamos en un barco? Porque eso era en La Coruña, que hay un puerto y salían los barcos de ahí. Y por todo el mundo así tocando. Vos tenías una visión. Claro, yo quería eso. Y ella me decía, yo iría, pero ¿sabes qué? No quiero dejar mi gato. Ah, y vos a todo esto tenías tus hijos ya. ¿Qué edades Sí. tenían más o menos? ¿Ya estaban grandes? Y sí, ya entrando en la adolescencia. Ah, bueno, pero igual una No, edad. pero si nos íbamos, a ponerle que andaríamos un mes girando, después volveríamos. No íbamos a estar un año. ¿Cómo fue esa parte, no? De cumplir con el rol de mamá y a la misma vez estar haciendo esto, ¿no? El camino de la música. Y sí, fue Porque uno es como un trabajo Sí, doble. sí. Un trabajo doble. Sí, Pero sí.
Bueno, yo cuando me fui a España, no, ya estaban más de adolescentes. Una estaba estudiando en Buenos Aires y la otra estaba acá trabajando, así que ya... Como que ya te podías ir tranquila. Sí, que se podían manejar. Pero desde muy chiquitas, vos arrancabas tus giras y ellas ¿con quién se quedaban? ¿Con su papá? Claro, con el papá o con los abuelos, estaban mucho con los abuelos. Mirá qué lindo, ¿no? Porque es complicado. Y yo me imagino que sobre todo en esa época, en ese tiempo, hoy es como todo un poco más light. Sí. Pero bueno, estuvo muy interesante el camino recorrido y aprendí un montón. Qué lindo que te hayas dado esa oportunidad, porque no todas a veces lo eligen. Uno posterga mucho por los hijos. Claro. Y sobre todo en este camino donde... Pero ya cuando yo empecé a viajar así, ya ellas estaban en la adolescencia y más grandes, ¿viste? ¿Alguna que haya querido seguir un camino musical o que les guste o algo que vos digas, bueno, esto lo sacaron a mamá? No, mi nieto más chico está tocando el piano ahora, le gusta. ¿Cuántos años tiene él? 16. Ah, y bien adolescente. Así que vamos a ver. Pero a él le gusta el rock. Bueno, pero toca. Sí, Algo ha quedado de lo que la abuela... Toca y bien toca, vos sabés. Mira qué lindo. ¿Cómo es la enseñanza en tu vida? ¿Cómo arranca ese camino? ¿Cómo decidís compartir esto? Porque también creo que debe tener un poco de ese lado, ¿no? Claro, y cuando yo en vez de irme a estudiar me caso, bueno, entonces ahí empiezo a trabajar como maestra de música. Bien. Y siempre hice eso. Y después, bueno, ya cuando estudié en Buenos Aires, ya después empecé a trabajar en la Escuela de Arte, hace 22 años que estoy en la Escuela de Arte. Toda una vida. Claro, en otro nivel, porque es gente grande y también se aprende mucho. Sí, me supongo que sí. Uno de los alumnos también algo se deben llevar. Sí. ¿Muchos alumnos tenés? Y sí, este año no sé, no me dan las horas para tomar alumnos, porque hay una cantidad de pianistas que no ha habido otros años. Particular no, solamente No. en la escuela. A veces he dado clases particulares, pero ahora estoy solamente en la escuela porque tengo muchos alumnos y por ahí ya estando en casa me gusta descansar un poco Desenchufar. la mente. ¿Proyectos, ideas, algún otro objetivo con la música? Y viajar y seguir tocando el piano. Ese es el proyecto mío. ¿Algo que tengas ahí abajo la galera para este tiempo? No, todavía no he concretado nada. Pero sí muchas ganas de continuar. Claro. ¿A qué otros lugares has viajado aparte de España? A Italia. Ahí también estuve tocando con unos músicos, me acordé, porque la segunda noche que llegamos me invitaron a tocar, era una familia que eran todos músicos y tenían parientes que habían llegado de Argentina y les gustaba el tango a ellos, y bailaban tango los italianos. Así que empecé a tocar con ellos
Tocamos Piazzolla, así de una, y después terminamos tocando tarantela. Terminaron bien arriba. Claro, y cuando nos volvíamos, porque estuvimos como un mes, me acuerdo, esa fue la primera vez que viajé a Italia, y nos hicieron una despedida y me invitaron a tocar. Y ahí me decían, quédate, así nos acompañás, porque se ve que ellos tocaban por ahí, por la zona. ¿Cómo sentís el tema de la enseñanza con la música? Porque vos podés decir, sí, yo me dedico, toco, pero a la hora de enseñar es totalmente diferente. Uno ve la música desde otro lugar. Sí, claro, vos querrás decir que quizás la exigencia que uno tiene con uno mismo no la tendría con el alumno. Por supuesto. Claro. Sí. Pero, uno le tiene como más paciencia al otro, claro, es más permisivo que el... Sí, trato de tener la idea de cada alumno, ¿viste? Porque cada alumno es diferente. Entonces, de buscar qué es lo que puede hacer cada uno. Eso apunta a los tipos de memoria, porque los músicos tenemos 3 memorias importantes: la auditiva, la visual y la táctil, según el instrumento que toques. Entonces, viste, cada uno tiene una memoria más desarrollada que otra, siempre son todos diferentes. Y hay que apuntar a eso. ¿Alguna vez te llamó la atención algún otro instrumento o siempre el piano? Y ahora yo estaba tomando clases de cello, porque ese instrumento me gustó siempre. Y el año pasado empecé con un chico que toca en la filarmónica. Pero ahora no sé si va a seguir enseñándome porque están muy ocupados, ¿viste? Con la filarmónica, así que viajan. Claro, sí, deben viajar mucho ellos, sí. Sí. Pero me gusta mucho ese instrumento. La música como que te mantiene viva, me parece, ¿no? Sí. Porque es como que se siente como que transmitís algo, o bien yo lo siento como muy identificada. Porque me encanta hacer, y siempre creo que soy afortunada y doy gracias que me ha tocado este camino de la música, recorrer, y puedo vivir haciendo música. Ay, me encanta, la verdad que me encanta, me llega porque comparto todo lo que vos decís. Yo no toco ningún instrumento, trabajo con la música, pero también me siento muy afortunada de poder, más allá de hacerlo, ¿no? De compartirlo y demás, también que sea como un trabajo. Claro, sí. Y no todos tenemos esa suerte. Esa suerte. Exacto, sí. Sí. Y es fantástico. Es un mundo que yo en mi caso no lo cambiaría por nada. Yo tampoco. Tuve igual mis momentos donde donde postergué ciertas cosas y después dije no puedo alejarme de lo que uno tiene adentro, porque la música es vida, es sentimiento, sí. es magia. Sí, es cierto, y te ayuda a vivir con alegría. Por supuesto, sí. ¿Qué estilo de música es el que escuchás cuando estás en tu casa? Y yo escucho de todo. Me gusta escuchar jazz, me gusta escuchar música brasilera, me encanta la música brasilera. Y a veces, según el día, a veces me gusta escuchar música clásica, a veces tango, ¿viste? A veces rock. Digo, a ver cómo era que me gustaba a mí, ponele Charlie. Los temas que tiene él. Sí. Y así escucho de todo. Pero no hay un estilo particular que vos digas el que me encanta. Porque viste que también tiene que ver, no sé, por lo menos a mí me pasa con los estados de ánimo. Hay momentos que siempre lo identifico con algún estilo.
Ah, puede ser, sí, pero yo, hay tanto para escuchar. De jazz, por Mucho, ejemplo, vos sí. tenés tantos pianistas que son descomunales, ¿viste? No te alcanza la vida para escuchar todo. Bandas tremendas, una mejor que otra. Y más hoy que uno tiene el acceso también de Claro, a poder, todo, ¿viste? sí. Y de música clásica ni hablar, ¿viste? Así que, bueno, escucho de todo. Bueno, un claro ejemplo de que más allá de que se pueda vivir de la música o uno lo pueda llevar por otro lado en su vida, se vive, la música se vive Se vive, exactamente. y se comparte. Y se comparte, sí. Sí, sí. Bueno, ¿hay algo como para cerrar que vos quieras dejarnos algún mensaje, algo que a vos te haya resonado o que quieras compartir con todos nosotros? Nada, que hayas en toda tu trayectoria, que hayas dicho, bueno, me agarro de esto o esto es importante y está bueno compartirlo. Yo creo que yo he tenido la suerte de tocar con músicos como Víctor, por ejemplo, del cual hemos aprendido todos mucho. Esa ha sido una suerte para mí y para todos los que han estado con él. Y si a vos te gusta, me parece, la música y pensás, por ejemplo, me gustaría tocar tal instrumento, yo creo que nunca es tarde. Siempre les digo a los chicos yo, ¿viste? Aunque tengas 90 años y podés empezar a estudiar el instrumento que te guste, a tocar. Para mí es así. Claro, yo empecé a los 7 años. Ay, pero qué suerte también. Qué afortunada, por supuesto. Toda la vida. Pero es así, no hay que limitarse eso, ¿viste? Por la edad. O porque, no sé, porque que estoy grande, que nada. Ay, sí, lo he Esas escuchado son, mucho y ¿sabés lo he qué? dicho mucho Me yo parece también. a mí eso miedo. ¿Viste? Como que, no sé, te tirás para atrás porque tenés miedo de que no te salga, de no aprender. No, hay que animarse. Es así. Ay, qué hermoso. La verdad que un gusto haberte tenido acá con nosotros. Escuchar todo lo que compartiste con nosotros es muy rico. Bueno, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Yo quería preguntar lo que estábamos hablando fuera de cámara también. ¿Qué? ¿Cómo son los novios? ¿Cuántos novios músicos? Ya ni me acuerdo, mira. Porque, ¿sabes qué pasa? Que tener una pareja que sea músico, después ya empieza la competencia y se arruina todo. Así que mejor que no. Mejor que sea verdulero, qué sé yo. Bueno, pero te tiene que acompañar. Claro, sí. Ahí ya también es otro tema. Ya no es competencia, ya es otro tema. Claro, sí, viste, porque por ahí no le gusta, entonces no te acompaña. También es eso. Sí. Pero bueno, yo tenía así una pareja que me acompañaba. Pero no músico. No. Ujú. Pero bueno, viste, son momentos de Son la vida. momentos, sí. Momentos sí, de la sí. vida. Sí. Y por ahí a nosotras, porque me ha tocado, ¿no? Es muy complicado que nos acompañen. Encontrar a alguien que nos acompañe. En mi caso, cuando yo arranqué con la música, mi pareja, éramos colegas, porque yo entro en el ámbito musical por él. Así que en ese sentido nunca tuve ningún tipo de problema, jamás. El tema fue después, que yo dije, bueno, basta de que tenga que ver con la música y ahí ya Claro. fue totalmente al revés de tu experiencia. Sí, viste, pasan cosas. Y bueno. Bueno, Marta, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes por convocarme. Me gustó mucho recordar tantos buenos momentos y de tanto aprendizaje. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.